vamos a entrevistar a un gran realizador audiovisual, Asier Babastro, con una gran carrera en el mundo audiovisual, en el videoclip, en otras aristas que veremos a continuación en la entrevista de hoy. No solamente realizador, un excelente amigo, un excelente profesional y una persona con mucha determinación en cuanto a decidir qué va a hacer hacia su carrera y hacia las demás cosas. Asiel, ahí quiero hacerte preguntas un poco, a lo mejor no tanto incómodas, pero quiero que la gente conozcan esa Asiel un poco más antes de empezar, incluso después de empezar. Creo que tu carrera habla por ti solo. Creo que no necesitas presentación de tu carrera más allá de que la gente vea en tus videoclips tu obra. Creo que esa es la mejor presentación que te puedo brindar ahora. Quiero que me expliques cómo llegaste al mundo del audiovisual. Desde tus inicios en Morón o en La Habana, como quieras, y hoy por hoy en tu mundo profesional. Bueno, yo no sé si me fui. Sí, No sé ahora si me sí. fui. Ahora sí. Estoy aquí. Sí, ahora sí. Yo, eh, yo empecé, creo que como una necesidad de decir cosas, ¿no? En un proceso en el que uno está todo el tiempo tratando de buscar soluciones y tratando de buscar sobre todo recursos expresivos, formas de manifestarse. Yo pasé por la música, luego pasé por las artes plásticas, estuve un tiempo haciendo canciones, escribiendo poemas, publicando algunos cuentos por revistas y por antologías por ahí, hasta que encontré que quizás el cine era como el destino que lo englobaba todo y era como una suerte de compilación de todas las malas decisiones que había tomado yo antes. Entonces, yo prefiero pensar que es un error bonito el cine, porque me gusta eso, me gusta que sea también que el proceso de hacerlo y de aprender sea un accidente todo el tiempo y seas siempre un director diferente justo cuando la película se estrena o cuando tu material se ve por primera vez, ya lo harías de otra forma. Entonces eso te da en la cabeza con la frase esta de Heráclito de Efesio que dice que no te puedes bañar dos veces en un mismo río. Entonces uno no puede ser el mismo director en la misma película cuando terminas de hacerla. Entonces yo creo que mi vida ha sido eso, una película mala, una película terrible, eh, que espero que en el final al menos haya algo que la salve o que sea un, un par de horas memorables en una butaca, no lo sé, pero yo creo que lo interesante también es que esa cosa inacabada, ese descubrimiento constante me lleve a una obra mejor. O sea, yo empecé con una camarita doméstica que me prestó una amiga, hice un documental, o sea, creía yo que era un documental cuando se lo llevé a un director del telecentro de Morón, me dijo que era un disparate y aquello me molestó muchísimo y yo dije, pues, bueno, pues entonces tendré que demostrar que yo sé hacerlo y cuando me empecé a estudiar todo lo que me había dado, me di cuenta que no sabía nada y que por supuesto era un disparate, pero aquello me retó, ¿no? Y como me gusta creer que porque soy Virgo y obstinado, me lo tomé muy a pecho y terminé encontrando quizás que me había servido la música y me había servido la plástica como sedimento para entender por lo menos eso de otra forma y todo lo que escribía y tenía por lo menos la suerte de inventarme cosas y firmarlas y así yo creo que se fueron dando las cosas y el videoclip ayudó mucho después. Claro. Ese es yo creo que el comienzo con un poco de contexto histórico para no perdernos. No, y también quisiera saber por qué dirección y no otra especialidad, porque te he visto editando en el plano personal, hemos Sí. compartido y ya te he visto en otras aristas, pero ¿por qué dirección específicamente? Tú sabes, mira, yo cuando empecé,
hacía más de una cosa. Editaba, filmaba, hacía de todo. Pero me decanté por la dirección, yo creo que específicamente para domesticar mi ego, para que me sirviera estar en una posición quizás donde yo debía escuchar más, debía participar menos de esa obra colectiva que es el cine. Y a mí, al menos para mí fue terapia, primero esto, porque me ayudó mucho a domesticar mi ego. Yo era una persona muy difícil y creo que me ayudó mucho trabajar con profesionales extremadamente interesantes que aportaron muchísimo a mi obra, fotógrafos, editores, coloristas, productores, de todo. Y además porque entiendo también que la especialización es muy importante. O sea, esto es un arte de especialidades, donde cada cual brilla en su parte. Y a mí me gustaba más como ser el que guiaba las violas, como el maestro, como el director de orquesta, ¿no? Y me encantaba guiar un poco, que las cuerdas suenen de esta manera, que esto suena así, pero era como organizar el talento de todos los que intervienen en la obra para que todos brillen a la par y brillen de una forma orgánica quizás con la obra. Algunas veces lo logré, otras no, otras el ego mío no me dejó, otras otros egos no me dejaron, pero creo que es eso también, es una pelea constante. Rodar un set de un set audiovisual es complicado, mucha gente con muchos intereses diferentes y no siempre tributando a la obra. Entonces al final uno tiene que ser todo el tiempo el padre protector de esa pieza que te montaste en la cabeza, y creo que eso ha sido todo el tiempo y me gusta dirigir por eso, creo, porque aprendo, se aprende mucho dirigiendo. Si se escucha, si sabes escuchar, aprende. Claro. Hay una cosa que me encanta de tus videoclips, que a lo mejor a mucha gente no le gustan, que es tu fotografía, sea cuando trabajas con otros fotógrafos o cuando lo haces personalmente. Creo Sí. que tu videoclip, si de algo se puede decir que pecan, es de una excelente fotografía, que van más allá del videoclip, saltan a una película. Esa va a ser otra pregunta que creo que va a tumbar esa pregunta sobre ti. Pero bueno, esa la voy a hacer después. ¿En qué te basas? ¿Por qué no utilizas los estándares que la has utilizado también, ¿no? Porque tienes una obra muy variada. Pero ¿por qué tu fotografía va mucho más allá del simple videoclip? No es diciendo que el videoclip sea menos, pero tu Claro, fotografía y tu forma de contar la historia es como una película, literalmente. sí. Eh, a mí siempre me gusta el camino más largo. No por nada. Primero porque me gusta caminar y segundo porque te da más posibilidades del discurso. A mí me dijo una vez un profesor que cuando tú cerrabas los ojos ibas al cine, cerrabas los ojos y veías la película, era una película mala. O sea, si tú salías del cine con los ojos cerrados de haberla solo oído y sabías de qué trataba la película, era una película mala. Entonces entendí que tenía que haber un discurso muy profundo en la foto, en la luz, en el encuadre, en la caligrafía del encuadre. Y además, otra cosa fue que otra cosa que me enseñó mucho es que en el cine el silencio son 10 barras de sonido. Claro. Entonces me di cuenta que había todo un discurso en lo que no se ve, y en lo que se ve y se siente, y no tanto en lo que se dice. Ese es el discurso más obvio. Entonces, como el videoclip tampoco te permite poner diálogos encima, yo creía que el mayor aporte que podía hacerle a esa obra musical era visual, era construir una poética visual. Muchas veces hice candongas, por supuesto, hice videos de los que no me siento ni siquiera orgulloso, pero creo que también fueron parte de un proceso
mercadotécnico que también es este trabajo. Y además procesos que te enseñan mucho porque te ayudan a dominar ciertos oficios y a manejarte dentro de un mercado que se erosiona todo el tiempo, pero que tienes que estar ahí porque no hay plan B. Entonces, sobre todo en Cuba, que no se puede producir tanto cine, hay que estar básicamente haciendo muchos videoclips y eso. La industria está muy cerrada a los jóvenes. Entonces, como yo me fui sin planes de robar cine, yo dije, bueno, mi oportunidad de robar cine con un presupuesto, por supuesto, que no salga de mi bolsillo, va a ser haciendo videoclip, imponiéndole. Yo era un poco dictador, tal vez, un dictador terrible, porque yo a veces le imponía mi visualidad a los músicos y le decía, mira, esta es mi historia y si no es esta, pues no seré yo. Y era eso, ¿no? Porque trataba, por supuesto, eso fue al final. Ya al principio yo no tenía la oportunidad de quizás tener una postura más autoral sobre el video, porque estaba arrancando, pero ya cuando me permití estar en determinados espacios cómodos que me permitían decirle a los músicos eso. Conocimiento de talento, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? No, pero bueno, prefiero no, porque tú sabes que yo tengo detractores en mi maquillaje y no me maquillo. Así que imagínate tú si yo digo ahora que cuando me pude permitir hacer los videos que me dieron la gana, o sea, para decirlo más tranquilo. Los hice. Y además, lo que me deja feliz de todas estas cosas es que yo sigo siendo un tipo inacabado y por tanto mi obra sigue siendo inacabada. Yo no considero que un director tenga que hacer la super película la primera, la segunda o la quinta vez. Hay gente que nunca hace una película buena. O sea, no hay por qué ser ni bueno ni el mejor. Fíjate. Yo he ido aprendiendo a mí me gusta creer que yo veo buen cine, que tengo un gusto cinematográfico que he adquirido y que he heredado de amigos míos y de conversaciones y cosas así. Y por supuesto es una cosa que se va educando, pero también me he sorprendido yo mismo viendo bodrios y películas serie B y películas malas. De hecho, yo tengo días de ver películas fatales y nefastas, las peores películas que me puedo encontrar. Esas son las que tengo ganas de ver. Y eso también me da hasta esperanza, porque tú cuando ves eso así en plataformas serias, tú dices, bueno, hay un nicho para este cine, si no, no se hiciera. O sea, estos son industrias. Aquí no hay, eso no es el ICAI que se imagina. O sea, estamos hablando de una industria que sabe que va a funcionar. Va a funcionar. Exacto. Entonces, si eso está ahí también, ¿por qué no permitirse verlas? O sea, yo a lo mejor no llego a hacerla porque no me va a dar el hígado para tanto, pero por lo menos trato de mirarlo. Y hay algunas cosas interesantes que han salido de ahí. De hecho, muchas películas que han sido descartadas, después han sido reencumbradas y han sido como revisitadas y asumidas como una obra maestra. Le pasó a Soy Cuba y le han pasado un montón de películas también, por ejemplo, que han sido películas que en su momento no han trascendido y de repente ha mutado la percepción de la gente y luego pues ha funcionado. Yo creo que es eso. O sea, a mí me gusta que mi obra diga cosas, que deje cosas, que te lleve algo o que me odien por ella, que también es bueno, porque todas esas cosas al final tributan a la obra. Porque, o sea, personalmente la gente que me conoce y que es mi amiga, podrá decir algo de mí, o sea, ahora tú que eres mi amigo, pero de lo contrario, si tú percibes en mi obra algo que te desagrada, tú tienes un problema con la obra, tú tienes un problema con el actor que lo interpreta, o con el músico, o simplemente con la visualidad, pero no es directamente con el autor. Entonces, pues está bien, si la obra le saca a alguien algo, cualquier emoción está viva. Y entonces yo estoy feliz. Hay una pregunta que quiero hacerte, no sé si la respondí en otros lugares, y es una pregunta que mucha gente se la hace. Ya por privado te lo había comentado. ¿Por qué siempre pones una película de Asier Babastro? Eso es un tema polémico cuando la gente habla.
Lo sabemos en lo personal. Creo que has Sí, sí, respondido sí, algo de esa pregunta, pero ¿por qué yo sé. específicamente una película de Seth Bastro? Brother, una película es un metraje, un rollo, un pietaje, un fragmento de video. Eso es una película, técnicamente. O sea, cuando venía el celuloide, porque así se llamaba la propia, el formato químico de eso, película, y eso se heredó después a cuando se tradujo al video. Y al final la gente decía, no, tengo un par de películas aquí que me hace falta editar. O sea, película, si lo buscas en un diccionario, es un metraje X, de cualquier duración, de cualquier formato, incluso ni siquiera está remitida a un género. Es un metraje. Eh, y lo segundo por lo que lo uso es porque me encanta que alrededor de mí o de mi obra se diga algo, porque es eso, es tratar de dejarla que ella misma se busque la vida, enemigos, amigos, lo que sea. Eh, y porque yo sé que la gente siempre tiene una preocupación por lo que el otro pone, ¿no? Es como el dolor en el arte del otro, en vez de hacer arte o de llenarse los ojos con él, la gente simplemente se remite a lo que es menos trascendental, que es un crédito, ¿no? O sea, si te gustó la obra o no, o si te gusta la obra, de hecho, yo me encontré personas que me decían, bueno, me gustó el video tal, pero lo que no me gusta es que tú pones una película, eso es pretencioso. Pero bueno, eso es una lectura muy particular, porque yo no pretendo nada cuando yo filmo una película, es mi rollo, es mi metraje, es la forma en la que yo entiendo mi canción, mi película y la entrego así y la firmo así. Eh, yo creo que eso no está asociado a ninguna pretensión porque no lo está, ni está asociado a otra cosa que no sea más que tener un sello, tener una forma. Muchísimos más lo ponen, solo que yo lo mantuve y otros lo ponían y un día no lo ponían, no sé qué, y yo de repente como lo volví un estándar en mi trabajo y yo a todo le ponía una película de Silva Basti y eso sí me trajo, de hecho tenía amigos que hasta en Elisa se encontraron profesores que hablaban de mí en las clases, decían, no, porque fulano tiene no sé cuántas películas, fulano toda la semana estrena una película. Y a mí me encantaba aquello, decía, bueno, ¿qué hace un profesor del Instituto Superior de Arte hablando de mí o preocupado de si yo hago 10 o una película a la semana? Eso, al final, querido, eso no es más que estás haciendo algo. Y yo no lo suscribo ni al bien ni al mal, pero si la gente es feliz opinando sobre eso, pues adelante, Creo que yo sigo trabajando, yo no voy también, a cambiarlo. también te da una publicidad extra como esa película. Exacto, Y que se hace. venga ese plus, que venga ese plus. Antes de pasar, una pregunta que es alternativo art. Yo quiero que la gente vean también qué fue hacer Babastro antes y qué es hacer Babastro ahora y en el futuro. Y hay una historia que tú en lo personal una vez me contaste, que si se puede contar, por supuesto, que es la historia de lo que te pasó con un maní. Creo que de todas las cosas que he encontrado contigo, creo que se resume toda esa trayectoria, para no hacer esto muy largo, muy tedioso. No sé si te acuerdas la que estabas en un lugar y tenías dinero para comprarte un maní Sí, o el pasaje. eh, Eran los 2 pesos en maní o los 2 pesos del tren. Y tuve que coger el tren, bro. Tuve que quedarme con hambre. Y, y eso es duro, quedarse con hambre, pero quedarse con hambre para irse a aprender, a conocer gente, a nutrirse. Y te estoy hablando que yo tengo fotos, casualmente ayer yo estaba mirando fotos de esa etapa de mi vida y, y a mí me encanta, bro, yo creo que es la etapa que más disfruté porque fue la etapa que yo ahora mismo no la haría ni con recursos, fíjate, porque cuando yo miro hacia atrás me cuesta, es muy difícil recordar el estado de precariedad en el que yo empecé a querer ser cineasta, a querer inventarme cosas, el trabajo que pasé, las cosas que tenía que hacer. Yo tenía que vender, por ejemplo,
ropa, empeñé unos tenis que eran los únicos que tenía, me fui en chancleta para un curso en ciego, ¿sabes? Cosas así que uno hace porque cree en ellas, ni siquiera te las cuento como victimizándome, pero me ayuda mucho a entender por qué salí de Morón cuando entendí que tenía que hacer una carrera en La Habana, en un entorno que me fue hostil durante mucho tiempo. Luego comencé a reconciliarme con algunas cosas, pero yo, no sé, yo tengo la suerte de no agradar en primera instancia, no sé por qué, porque a lo mejor mi carácter así o lo que parezco que soy no, es demasiado fuerte para entrar. Entonces de repente tenía algunos problemas con gente que no me conocía y, y me costó. Y ya después, pues, cuando los conocía, me decían, bro, si yo debo saber que esto era así, pues ya hubiéramos hecho más cosas antes, pero igual era parte del proceso ese y a mí me ayudó también a aprender a cambiar un poco cosas que yo tenía, pero al final yo era un guajiro, brother, arisco en la capital del país y no entendía bien y tenía que fingir que lo entendía y tenía que fingir que estaba nadando en un agua perfecta, pero yo era un pez de agua dulce en el mar. Sí, Entonces era complejo, pero creo que todo eso es un proceso enriquecedor. A mí me encantó, yo me iba para Lisa de Camagüey a estudiar, me iba para La Habana a pasar talleres, me iba para San Antonio a pasar talleres, me iba para todos lados, donde quiera que apareciera alguien que podía enseñarme algo o escuchar algo o ver algo, yo lo hacía. O sea, porque además era para mí un proceso de chocar con cosas que en Morón no ocurrían. O sea, en Morón no había un cineasta al que yo pudiera tocarle la puerta para preguntarle cosas, ni había internet para buscar en Google lo que no me sabía, ni tenía cómo llegar a esas cosas, ¿no? Entonces yo me formé de forma autodidacta, me mandé para Lisa y pedí el plan de estudio de Lisa y me empecé a estudiar todo por el plan de estudio de Lisa. Y además, simultáneamente, me fui encontrando otras cosas, fui a algunos festivales, me encontré gente, empecé en lo del video y eso me fue haciendo atajos. claro. Y creo que eso valió la pena, bro. Aquel día, cambiar el maní por el pasaje, por el boleto del tren, a mí me ayudó bastante. Y me dio una lección a mí mismo, de que había que sacrificar cosas siempre. Hay Bueno, que perder para tener un resultado. si uno fuera, ese maní lo cambiaste por un proyecto espectacular, que lo hemos conocido en la parte personal. He tenido el privilegio de ver videoclientes que salieran, primeros cortes, que es Alternativo Art. Creo que si vamos a hacer esa comparación es cambiar el maní por formar actualmente o hace un tiempo Exacto, Alternativo Art. ¿Qué es, exacto. qué es Alternativo Art? Bro, Alternativo Art es mi mochila. Es, creo que el primer nombre que yo tuve, las primeras cosas que firmé, las firmé con eso. Y se convirtió en una empresa ahora, o sea, una empresa aquí en los Estados Unidos eh, que está creciendo. Casualmente ayer mismo estábamos cerrando contratos y colaboraciones con gente que puede llevarlo a otro nivel y he estado, es mi paraguas, es el paraguas creativo. De hecho, nosotros tenemos una división que acabamos de hacer ahora que se llama Alternativo Art Lab, que es, va a ser como un laboratorio para otros artistas visuales. Vamos a estar ahí produciendo cosas, vamos a estar distribuyendo. Es una cosa en la que me he entusiasmado mucho aquí en los Estados Unidos y he estado estudiando y aprendiendo bastante de eso. Conocí gente en Washington, D.C. que trabajan en el negocio de la distribución y es algo que además me interesa mucho, sobre todo distribuir contenido para otras plataformas, abrir, hacer lobby para presentar materiales, además de que es una productora audiovisual, que es mi productora audiovisual, donde nace todo, donde yo gesto todas las cosas. Yo creo que se lo va a hacer para siempre y lo heredará mi hija, supongo. Espero que para eso sea millonario y no dejarle deudas, pero bueno. Sé que estás haciendo tu primera película, o al menos la más grande. Sí. Sé que no puedes dar detalles por un problema de contrato y que es, Mm. bueno, pero sí me gustaría que hablaras sobre cómo te ve el proceso o
o cómo te fue saltar de ese videoclip, esas pequeñas películas, que a lo mejor sería un experimento, algún día debería Mm. coger un videoclip al azar por orden por cronología y armarlo y a ver que a lo mejor sale un buen experimento. Claro que sí. Yo creo que sí, seguro. ¿Cómo te fue saltar para tu primera película? Ya Mira, llamándolo en términos, ¿sabes? Más, digamos, clásicos. ha sido un proceso duro porque yo, la pandemia me atrapó para bien, me atrapó en este país, eh, me aleccionó, me quedé, pero también me atrapó en mí, me atrapó en lo único que yo podía hacer, porque al final cuando un hombre se recluye, lo único que tiene es su casa y su cuerpo para defenderse, y su psiquis y su mente y su obra o lo que quiere ser. Y eso me demostró a mí lo que yo tenía adentro, ¿no? Y empecé a escribir cosas, escribí muchísimas cosas. Todos los días escribía 20, 30 páginas, todos los días. Escribía muchísimo y era casi todo desechable los primeros días. Después empecé a escribir menos, empecé a escribir 10 páginas, pero ya eran 10 páginas más enfocadas a lo que yo quería. Empecé a buscarme como formas. Eh, Hice una película primero, porque era básicamente una película por encargo que hice con Mauricio Aspe, el actor mexicano, y empezamos a escribir eso y a montarnos toda la estructura y empezamos a plantearnos primero los diálogos, empezamos a tirar diálogos de cosas que nos parecían importantes, de conversaciones filosóficas, porque son dos personajes eh, en un road movie atravesando México, o sea, desde Michoacán hasta Ciudad México. Entonces, es muy interesante todo lo que ocurre ahí. Y eso me dio una lección porque me obligó a hacer algo que tenía que funcionar, que tenía que estar en estándares, que tenía que estar conciliando con la plataforma de distribución porque va a ir directamente a una plataforma. Entonces fue así. Terminé eso, ya íbamos a firmar en noviembre y en noviembre llegó la pandemia. Se paró todo. De hecho, el presupuesto que teníamos listo para rodar, las compañías lo invirtieron en otras cosas porque la película se aplazaba todo el tiempo. Y bueno, al punto de que ahora mismo está en pausa hasta que no se solucione todo el asunto del COVID. Y yo, de paso, de muchas cosas que había desechado, encontré cosas que podía servir para esta película. Un día me reúno con Alexis Valdés y empezamos a hablar y grabamos la conversación porque yo había llevado como un esqueleto de guión para su casa y nos empezamos ahí a rayar cosas y a intercambiar ideas y ya me cerró un poco más lo que yo quería hacer. Yo le decía a Alexis, yo creo que tú seas un director de cine y un tipo en el ocaso de su carrera y que te cuentes tu historia a partir de las mujeres que tuviste. O sea, que sean flashback femeninos. Y a partir de eso, de cómo él era con la mujer, o sea, el personaje principal es él y los personajes que van apareciendo van ayudándonos a descubrir el personaje y a contarnos ese personaje. Eso lo tengo ahí, pero yo estaba trabajando en Cuba en otra película. Entonces, de repente tenía 3 guiones a casi cerca del final, pero que no estaban terminados. Y a partir de ahí me empecé a plantear estructuras, empecé a recoger diferentes cosas y dije, mira, me voy a concentrar en una sola película. Conseguí un socio aquí que está bastante bien con el asunto de la distribución y tiene como muchos tratos con diferentes distribuidoras y compañías. Y le comenté eso y me dijo, vamos a hacerlo. Y por suerte eso es prácticamente un 60% de todo lo que necesito para rodar y mucho y bastante de lo que queda sería en la etapa de postproducción, así que no afectaría directamente el rodaje.
pero ahora estoy quizás parado un poco en decidir asuntos de casting, en quizás que crezca más o menos, quizás montar a algunos actores internacionales. Ya esos son asuntos de management y esas cosas que estoy ahora negociando. Pero lo que me he demorado, me he dado cuenta que ha sido todo un proceso de, cuando empiezas a pensarte un filme, ya cambia la disposición que tienes de filmar rápido, de querer filmar, de las ganas de filmar, a que sea una pieza que te garantice hacer la otra, que es lo más peligroso. Y es en lo que más me estoy enfrascando ahora mismo. Por eso no estoy tan corriendo, aunque es toda una película que quiero hacer este año, de una vez, pero igual quiero tener ahí actores de puntería. Estoy negociando a dos actores cubanos de los más grandes del mundo, de los más reconocidos. Bueno, cubano-americano uno y otra es cubano. Entonces, vamos a ver qué pasa si eso se concreta, pero creo que ese va a ser el proyecto de este año. Y cuando uno choca con otros mercados ya establecidos por años, a veces uno viene de un mercado como un mercado en Cuba, que hay parámetros que no conoce o menos no es tan popular, determinados códigos de filmación, porque Netflix te pide un tipo de Claro, Amazon, Disney y otras plataformas. claro. Y eso a veces choca un poco cuando uno va a hacer una filmación con producciones extranjeras, aunque en Cuba ya no está tan como a lo indio, digamos de esa manera, pero todavía creo que les falta, ¿sabes? Ese choque tecnológico, o al menos de los productores, que son los que se encargan de ese tipo de cosas, de la comercialización. Creo que tu proyecto... Claro. Yo estaba hablando hace poco, a raíz de la distribución, estaba negociando la distribución del documental de Patria y Vida con diferentes plataformas y eso nos llevó a Amazon Prime casualmente. Y me hacen alguien que trabaja ahí, no puedo decir su nombre, pero una persona bastante importante dentro de Amazon Prime me dice, amigo, porque es una persona cercana también, me dice, amigo, trata de que se escuche bien. Es que todo el audiovisual latinoamericano se escucha fatal. O sea, y entonces yo digo, bueno, sí, es que a veces la gente no se da cuenta que es audiovisual y es en ese orden. Eh, entonces, es complicado porque las vidrieras tienen estándares de broadcasting que están, por supuesto, a un nivel ya cada vez más alto. Por ejemplo, yo creo que el nivel más alto en este minuto, el rigor más alto lo tiene Apple TV Plus, que tienen una transmisión ahí que es una locura en audio, el streaming, la capacidad de audio y video del streaming de esa gente yo creo que es superior a todo y piden unos estándares brutales, por ejemplo. Y muchos de los materiales que yo conozco, ahora yo que estaba un poco preocupado por la distribución y viendo determinados materiales y destinos y estudiando un poco las cosas, me estaba dando cuenta que mucho de lo que se produce en un mercado como Cuba, por ejemplo, no se ajusta a los estándares de broadcasting. Y muchas veces no lo vemos allí. Y yo sufro mucho no poder enseñarle una película cubana a algún amigo, recomendarle una película a algún amigo en Netflix, porque no hay contenido cubano, por ejemplo, en Netflix. Ahora, No hay ninguna película cubana en Netflix, por ahora ejemplo. estoy un poco más en la post, como te comentaba, en corrección de color, que he Uh investigado -huh. más, he pasado curso con Blackmagic, me certifiqué con Blackmagic Design. Sí, sí, A veces cuando uno conoce este tipo de cosas, uno dice, pero bueno, ¿qué yo hacía antes? Y incluso claro. muchas veces cuando uno termina de editar, que ya está elocada por el editor, director, productor, hay un paso que en Cuba no pasa, o casi nunca, no vamos a decir, por lo menos en las producciones independientes o en algunas producciones incluso de otro rango, que se pasa por un departamento que es el que certifica si es Dolby, si es HDR, Claro, por supuesto. Por supuesto. y eso es algo que a veces no pasa, porque a veces sí se hacen con buenos equipos, aquí buenos estudios, no la gran mayoría, pero hay buenos estudios, pero pasa eso. Esa postproducción a veces no llega a estos rangos que cada día son mayores. Pero yo creo, Ignacio, yo creo que en Cuba no existe el estudio. O sea, te lo digo así ahora. Yo, por ejemplo, yo he visto
en este minuto yo estoy negociando todo el asunto del contenido en el que estoy trabajando y he visto estudios de gente muy especializada y el estándar es muy alto. O sea, estamos hablando de mucho dinero que cuesta Todos esos equipamientos. conseguir todo el equipamiento para ese estándar. O sea, fíjate, incluso tú que eres colorista, por ejemplo, tú puedes precolorear ahí, pero el acabado, o sea, un monitor de verdad, vale mínimo $30,000. O sea, son monitores extremadamente caros. Y ya ese parámetro, ¿sabes? Es muy puntual. Cuando produces a ese nivel para esos destinos, donde tú de repente puedes tener un presupuesto por producción de 1,5 millones. O sea, estoy hablando de eso. O, por ejemplo, donde colorear una película, que el estándar más o menos, a ver, según mis averiguaciones, te puedo decir que colorear un filme de 1 hora y 40 minutos aproximadamente en los Estados Unidos con una compañía importante como Company 3 o, bueno, varias, pero bueno, poniéndote a Company 3 como un ejemplo puntual, te puede costar cerca de $60,000. Eso es lo que vale colorear una película aquí. O sea, puede ser más si te quieren cobrar más o menos si te quieren cobrar menos, hasta $30,000. Pues yo encontré gente que colorea hasta $30,000 y gente que está bien. Pero el asunto de la mezcla, el diseño de la banda sonora, de la mezcla de la banda sonora, del Foley, de todo ese acabado que lleva el cine en realidad, el audiovisual en realidad, vaya, la atención al audio solo, la atención al sonido, yo no la he visto en Cuba, de verdad, no la he visto. Y yo te estoy hablando con cariño, o sea, yo te estoy hablando que yo no estoy criticando a todos los cineastas cubanos, que los respeto muchísimo. Pero es que no existe, incluso muchos realizadores importantísimos en Cuba han tenido que finalizar sus películas en otros países. Exactamente, exacto, hay que salir a finalizar y hay que salir a mezclar sonido, incluso fuera de Cuba. Y hay excelentes sonidistas y excelentes ingenieros de sonido también en Cuba. Excelentes productores, con calidad, que incluso vienen gente de afuera a hacer determinados trabajos en Cuba, pero claro, hay una cosa que es real, esos equipos no existen, o prácticamente. No existe. Una cosa que es real. O yo no los vi, ponle, yo no los vi y yo creo que conocía a casi todos los que se dedicaban a eso en Cuba. Yo tampoco lo he visto, realmente creo que es el otro día estaba averiguando, estaba viendo unas conferencias, unas masterclasses, y había un software de finalización que costaba $30,000 y los equipos costaban $30,000 más. O sea, costaban, sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Sí, mira, DaVinci Resolve es un programa que me encanta, hace muy buena finalización, pero cuando tú vas a hacer una película que te costó $200 millones o $60 millones, tu finalización tiene que estar impecable. No es diciendo sí, por supuesto. que el programa DaVinci es un excelentísimo programa a un gran nivel. Sí. Pero existen determinados requisitos que... Yo conocí a un tipo que colorea con uno que se llama Quantel Pablo, que es un programa rarísimo, algo muy parecido a Scratch, pero yo en mi vida había visto ese programa, pero me dijo, yo solo coloreo con esto, que fue una de las personas que vi en Washington, y la verdad es que los resultados del hombre eran impresionantes. O sea, te das cuenta de que hay un acabado ahí que yo no sé. Y me pasó una cosa también, Irna. Me pasó que fue lo más loco cuando yo rodé por primera vez con Panavision y lentes anamórficos aquí. Eso es otro nivel. Brother, yo entendí todo. O sea, una cosa es imaginárselo, pero y yo creía que yo rodaba con buenas cámaras en Cuba y que todo está espectacular. No, aquí hay de todo, aquí no sé qué, pero ¿qué va? No, y a veces cuando uno está como empezando en este mundo, uno piensa que a lo mejor el lente es como sí, es sumamente importante. Sí, pero bueno, pero da igual. O sea, un lente que a lo mejor te cuesta $5,000, $6,000, dices, oh, un excelente lente, que lo es.
pero cuando ya uno pasa a otro nivel, otros lentes de cristales, lentes que cuestan muchísimo dinero, es increíble. Y hay Un una, lente es una casa, un lente vale una casa, por ejemplo. y hay otra cosa, y no una casa de cualquier persona, una buena No, casa. no, no, una casa seria. Una casa con Brother, vida. a mí, Panavision, por ejemplo, me cambió la vida. Y luego los Cook anamórficos full frame me cambiaron la vida también. O sea, yo tengo una configuración que es mi configuración estándar ahora mismo. Todo lo que yo ruedo, lo ruedo con eso, porque encontré la belleza y encontré lo que yo quería contar de la forma que la quería contar, con la complejidad óptica que yo quería contarlo, con Cook anamórfico y Alexa Mini LF. Mira, Eso me yo, encanta la textura. yo he notado que muchas veces en determinadas producciones, tanto en Cuba como en el extranjero, no importa el país, con muy buena calidad, con excelentes cámaras, con excelentes realizadores. No es un problema de los realizadores, ni un problema a veces de lo que no se quiera lograr, o sí. Es a veces un problema técnico, un problema de tecnología, sencillamente. Eso hay que ser realista. Y a veces muchos audiovisuales en Cuba quedan espectacularmente bellos, pero cuando lo comparas con otros documentales, con otros presupuestos, la calidad, esa nitidez, aunque incluso no es un problema de foco, es un problema de nitidez, No, colores, es óptico, bro, es óptico. es Hay otra. que ponerse los espejuelos. Es ponerse los espejuelos o mirar sin espejuelos, Mira, a más o veces menos. he tenido la oportunidad cuando estuve en Europa, ahora, de descargar archivos, porque pasé curso, y descargar archivos de estas cámaras. Y cuando uno lo metía en el DaVinci, que hacía simplemente ajustes, tú decías, ¿qué más le hago? A veces tú te preguntabas, tú decías, o yo soy mal colorista, Te voy a mandar, o este te archivo no es... voy a mandar unos archivitos, te voy a mandar unos archivitos con esos juguetes para que tú veas qué cosa más bonita. Porque fíjate que le da como a otro valor de producción también a la pieza. O sea, es que es otra cosa. Y además, también yo en República Checa trabajé con un fotógrafo, un tipo mostrísimo, y él me dijo, el día que tú veas una cámara, o sea, un lente de cine sin un cristal delante, o sea, y se refería a filtro, ahí no se está haciendo cine. O sea, a mí me pareció fuerte porque dijo, bueno, pero Martin, ¿por qué tú dices eso? Me dijo, hay que poner siempre vidrio ahí, No, para algo. hay una cosa, estoy preparando otra masterclass, porque esto, aunque lo presenté como una entrevista, para mí, creo que para muchos será una masterclass, viniendo de un profesional como tú y una excelentísima persona, realmente amigo Gracias, hermano. creo que he estado probando en estas nuevas masterclasses estas finalizaciones y a veces que en Cuba hay excelentísimos fotógrafos, los conocemos personal, incluso algunos los Claro, conocemos, cómo no. pueden compararse a cualquier nivel, Sí, sí, sí. No, eso te lo puedo asegurar. Por grandísimos. ejemplo, yo que trabajé casi todo lo que hice últimamente lo hice con Alexander González. Brother, yo lo Excelentísimos. extraño porque Ale es un fotógrafo con una atención al detalle extraordinaria, con con un compromiso con la luz y con su sello minucioso. A mí, la verdad, eso yo aprendí mucho de Ale y otros fotógrafos también, que algunos con los que no trabajé, pero, pero que igual respeto muchísimo y sobre todo que crecieron después, o sea, y han seguido creciendo, han ido en ascenso. Ahí está David, por ejemplo, que Hace es poco, espectacular el trabajo que está haciendo. Bueno, participé, los dos David, hace poco participé en una película como DIT, sí. una colaboración de varias productoras independientes Sí, con... estuve al tanto, vi cositas bonitas. No tuve la oportunidad porque en ese momento, como coincidían dos cortos, fue de DIT en otro que era el corto de Alexander. No tuve el privilegio de trabajar con él. Sí, Pero bueno, he trabajado en otras cosas, con otros. claro, ¿no? Has editado cosas que ha fotografiado él también, así que Pero tuve el privilegio con grandes directores, incluso mujeres. sí, sí, sí. O Qué lindo eso.
¿sabes? Como poco otra cosa. Siempre hablamos de hombres y esto es un mundo tanto de mujeres como de A mí hombres. me encantan las películas hechas por mujeres, bro. O sea, tienen una sensibilidad y una profundidad Espectacular. extraordinaria. A mí me encantan. Y tuve el privilegio de trabajar con, bueno, no recuerdo su nombre, con la esposa de Ale, Lea, Ah, Lena, Lea, Lena, perdón, Lena. perdón. Tremenda fotógrafa también. Espectacular, me encantó, una Sí, excelente sí, sí. fotógrafa profesional. Además, Lena también, primero, es una artista también, y creo que esa compaginación con Ale le trajo a los dos alegrías luminosas, por decirlo de alguna manera, además de azul, pero estoy seguro que les trajo cosas lindas como profesionales también. Así que eso va a ser súper lindo, bro. Yo tuve el trabajo de trabajar con varios fotógrafos y créeme, fue una película que va a quedar, creo que bastante bien, con recursos limitados, pero con mucha bomba, como se dice, hablando un poco más a lo popular. Muy buenos profesionales ahí, ¿eh? O sea, y además bajo la tutela de Fernando, que Fernando es un director respetadísimo y aparte un maestro de todos nosotros, porque nosotros crecimos viendo su obra y queriendo parecernos a su obra y reconociéndonos en su obra. Y Así excelentes que directores, porque cada proyecto fue un director diferente. Excelentes sí, sí, directores, jóvenes, ya no tan jóvenes, pero con muchísima experiencia. Creo que es un proyecto, y a mí en lo particular me brindó mucho porque hice un tipo de DIT que en Cuba prácticamente no se hace, que es color en set, ¿sabes? Sentarse con el fotógrafo eh, uh-huh. y hacer esa primera colorización, que no es la final para nada, pero sí, sabe que en edición y el director vea como una finalización lo más parecida, entre comillas, o al menos no, que no hayan disparidades en la foto. Bueno, para ir resumiendo un poco, ya terminando, dime cómo, de tus trabajos más recientes, si se pueden, eh, Uh-huh. cómo ves tu futuro, cómo ves a Silva Astro puede ser dentro de, no tanto 10 años, pero dentro del año que viene, dentro de 5 minutos. Creo que ahora mismo esos proyectos que me estás comentando, creo que te estás saltando como muchos escalones para bien, ¿no? Eh, Claro, claro. ¿Y cómo te ves a ti dentro de a lo mejor no sé, determinado tiempo? Yo, tú sabes, aprendí a no hacerme demasiados planes a largo plazo, sobre todo porque después del COVID los planes a largo plazo no han funcionado ninguno. Eso es uno. Eh, pero yo primero siempre me veo trabajando, o sea, mi futuro inmediato y futuro es trabajar, porque es lo que me gusta hacer, es lo que quiero hacer y es lo único que sé hacer, además. A esta altura que yo no sé cómo se coge una guataca, no podría hacer otra cosa, o sea, tendría que vivir de esto o vivir en la calle. No voy a tener un plan B, pero yo estoy trabajando mucho, Ignacio, en mi obra personal, en un libro que estoy haciendo que va a ser parte de esa película también, eh, en otros guiones, en trabajos que estoy haciendo de publicidad, en videoclip, en el documental de Patria y Vida, que va a ser un documental que va a tener sus características y va a demorarse un tiempo en concluirse. Estoy también pensándome un reality show de televisión aquí, en una televisora aquí de los Estados Unidos. Eh, Estamos manejando un montón de proyectos y nada, distribuir también. Me interesa mucho el mercado de la distribución, encontrar un destino feliz para audiovisuales, no solo míos, sino de gente. Mi sueño es poder distribuir contenido de Cuba para grandes plataformas. Ojalá eso pueda terminar de concretarlo. Creo que estamos en un camino que eso va a ser posible, sobre todo porque, o sea, a veces uno está en el lugar indicado y encuentra a una persona que te conecta con otra y ha dado buenas alegrías eso. Claro. En principio creo que eso es lo que más me interesa. Estoy pensando también en una película coral de varios directores cubanos, llena de pequeños cortos con una temática unitaria. Eso es un proyecto que tengo pensado. Y África, mi niña que acaba de nacer hace nada. De familia que se aumenta ahora. Sí, y eso también es como un proyecto definitivo Claro. y estoy en eso. Ese creo que es Estoy, una película. Y una película sí,
la que nunca... No, y me ha ayudado a mí también a ver otras películas. O sea, ya la vida se siente desde otra perspectiva, desde una posición diferente y te genera más compromiso a futuro, te genera más necesidad de dejar un legado justo, por lo menos. Entonces, estoy trabajando en eso, en ver cómo puedo ser mejor yo y luego veremos. Claro. Entonces hay una película de Silva Vázquez para rato. Seguro. Varias. Bueno, gracias por aceptar mi invitación. Fue con un poco de apuro, Gracias a ti, brother. pero creo Yo a ti te acepto, mi hermano, cualquier invitación, porque de usted no va a salir ninguna invitación mala. Yo sé que tu calibre humano no te lo va a permitir. Así que estamos en talla.